Digan, esta noche es un nuevamente estar acá en el barrio, esta urbanización. Hoy mucha lluvia, pero gracias a Dios por los que pudieron estar acá. No es fácil andar en carretera, mucho accidente y mucha cosa, pero pudimos llegar a tiempo y gracias a Dios no nos mojamos y pues agradezco a Dios la oportunidad que me da de estar con ustedes nuevamente, con Casa Favorecida de Dios. Ahí vemos que llega el pastor Douglas, mojado. Gloria a Dios por cada uno de los que están aquí, Charlie y los hermanos. Y gloria a Dios, vamos a iniciar, vamos a estar hablando acerca de el apóstol Pedro. Vamos a estar hablando de Pedro, vamos a iniciar una serie de estudios de Pedro. Y me gusta mucho este personaje, Pedro, porque es muy diferente a muchos otros personajes que hay en la escritura. De alguna manera, siempre algunas personas tratan de emular a otras, ¿verdad? Y eso es bueno, cuando se emulan cosas buenas, se imitan estos personajes bíblicos, es muy bueno. Pero lo real es que cada uno de estos personajes, gloria a Dios, están llegando los hermanos ahí medio mojados, pero bueno, gloria a Dios. Ahí mientras se van acomodando. Entonces, les decía que es importante ver el actuar de cada una de estas personas porque deja enseñanza para cada uno de nosotros, ¿verdad? Uno de los filósofos del siglo pasado, dijo, yo solo sé que no sé nada, Sócrates. Y es interesante porque realmente no sabemos nada. No sabemos los designios de la vida. Podemos dilucidar de alguna manera los planes y tratar de entender con nuestra mente finita lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y son promesas que están en la escritura, más de 8,000 promesas que hay en la escritura y de mucha gente no se las sabe. Se saben una o dos o tres y aún con todo eso, a veces la gente trastabilla porque no tenemos fundamentos más sólidos, ¿verdad? Y no es que seamos débiles, es que así es la vida. Entonces, Pedro es un personaje que a mí me gusta mucho porque tenía facetas que muchos de nosotros tenemos, al igual que Pablo, al igual que muchos otros hombres de Dios, y no solamente las personas que anduvieron con Jesús, sino de este siglo y del pasado, que podemos ver el recuento y la historia de muchas personas con el bagaje que tenían, y uno dice, qué bonito haber sido como esa persona, o aprender de esa persona. A mí me gusta mucho, por ejemplo, y estudié muchísimo en mis inicios a Spurgeon, el príncipe de los predicadores, ¿verdad? Y sin embargo, muchas personas que no lo conocieron o no lo conocen, ¿verdad? Su dinámica de enseñanza, le decían, no, no, es un pastor bautista. Y ya, lo desechaban porque era bautista, pero se le llamó el príncipe de los predicadores, por algo fue, ¿verdad? Entonces, Pedro me llama mucho la atención porque Pedro es uno de los primeros llamados por Jesús en diferentes dimensiones. Y vamos a tocarlo aquí bíblicamente. Siempre me gusta mucho tener un asidero bíblico legal para que no haya refutación de nada. En el libro de Juan, Juan el Bautista, después de que hizo ciertos anuncios y después de que había bautizado a Jesús, en el verso 35 del capítulo 1, dice, hay un tópico, los primeros discípulos. Y dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. De hecho, algunos historiadores creen o dicen, algunos afirman, que Pedro era un discípulo de Juan, junto con Andrés. Y dice, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. O sea, los 2 discípulos de Juan siguieron a Jesús. Cuando Juan pronuncia, he aquí el Cordero de Dios. O sea, Juan había hecho una tarea indispensable. Juan había cumplido su cometido
había preparado la senda y la venida del Señor y lo había anunciado tal y como él era. Pero cuando este hombre Juan despierta en estos dos discípulos que simplemente vean a Jesús y decidan seguirle, me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque es digno de mencionarse por la faceta en la que se da. O sea, yo te hablo de Cristo y el que yo te hable de Cristo despierte en ti una inquietud más allá de toda duda. Y de repente aparece Cristo en escena y Juan dice, he ahí el Cordero de Dios. Entonces, obviamente, rápido vuelvo a ver, ¿y quién es? ¿De quién están hablando? Y cuando se ve a Jesús personalmente, no como nosotros por la fe, hay que seguirlo. Es que era indiscutible, no había otra opción. Entonces, los maestros del Antiguo Testamento tenían la peculiaridad de que ellos llamaban a los que ellos querían enseñar. Hoy en día no, las cosas cambian. Hoy en día usted decide si estudia en cualquier universidad, en la escuela. Usted ve los muchachos viendo por cuál universidad, por ejemplo, aquí en Costa Rica se van a decidir si la Universidad de Costa Rica o la Universidad Nacional de Costa Rica o la ULACIT o la Interamericana, porque hay como 70 universidades aquí en este país, más o menos. Entonces, en ese entonces, no. El maestro era quien elegía a los que iban a estudiar con él. Hoy en día, nosotros podemos entrar a un grado universitario por las notas y la calificación, pero antes no. O sea, ¿qué podría humanamente hablar, ofrecer un pescador? Hoy todavía en este siglo hay analfabetismo. Personas que no saben escribir y leer, pero hay un analfabetismo peor ahora, que hay personas que saben escribir y leer y son analfabetas de mente. Terrible. Pero en aquellos entonces posiblemente, y yo no puedo decir que Pedro no sabía escribir porque yo nunca estuve ahí. Y los historiadores tampoco muestran muchas facetas de eso. Si sabía escribir, si era doctor, si no era doctor, sabemos de Pablo. Sabemos de los discípulos foráneos de Jesús, como Timoteo, José de Arimatea, otros que sabían que eran gente muy, muy educada para aquella época. Pero Pedro sabía de redes. Ahora, tenía que saber y tener un conocimiento, porque la historia muestra que Pedro tenía ciertas embarcaciones, no solamente una. Entonces, para tener por lo menos un negocito chiquitico, tenía que saber algo de administración. El hombre sabía dónde conseguir el pescado, dónde venderlo, cómo acomodarlo y pagarle a los que trabajaban con él. Eso es un sistema administrativo, que eso es digno de emular en este tiempo, porque al día de hoy hay mucha gente que no sabe ni cuánto gana, ni cuánto gasta, ni si está enjaranado o con una torta o una droga, como dicen en México. Están endrogados, es que están hasta aquí, hasta el cuello de deudas. Entonces, vemos esa situación. Entonces, seguimos leyendo aquí la escritura y dice, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Se le preguntan, ¿dónde vives? Y dice la escritura, les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10, o sea, más o menos como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Es interesante, porque no solamente ellos reconocen al Señor, identificado por Juan como el rabí, como el Cordero de Dios, sino que le llaman maestro, diciéndole, somos los que queremos aprender. Y le preguntan, ¿dónde vives? Hay gente que dice, es que Jesús no tenía. No, sí, Jesús vivía en una casa. Jesús tenía dónde vivir. Cuando la Biblia hace referencia a que él no tenía ni dónde recostar su cabeza y todo eso, es porque era misionero. Y llegaba y se dormía donde le daba se durmió en la silla de la lancha, en la embarcación, se durmió. Imagínense el cansancio que tenía Jesús. Jesús
Jesús era Dios, pero nunca apeló a su divinidad. Pudo haber dicho, no, que se cansen ellos, yo no necesito ni dormir, yo soy Dios. Pero no, él fue 100% humano y era 100% Dios. Eso es lo que se llama la unión hipostática de Dios. O sea, Dios hombre, Dios en el cielo, tomando la mano del hombre y la mano de él para poder alcanzar la salvación. Si no, no hubiéramos llegado nunca a Dios, si no hubiera sido por el sacrificio de Cristo, que desde antes de que el hombre existiera ya lo había planeado Dios. Entonces es bien interesante. Entonces vemos aquí que Pedro es uno de los primeros, por no decir el primero, seguidor de Jesús, ¿verdad? Se quedaron con él. Imagínense qué privilegio. Iba viniendo, ahí está el Cordero de Dios, este es el que yo he hablado de él, yo preparé el camino, pero hasta aquí llego yo no tengo más que dar. Él lo tiene todo. Ese era Juan. Era el hombre, el profeta más grande que hubo y el más chiquito. Interesante, ¿verdad? Hoy todo el mundo quiere grandeza. ¿Ya? Fulano de tal, miren que le hable el licenciado fulano de tal. La grandeza siempre quiere aflorar, ¿verdad? Y esas grandezas son tipos y sinónimos de las personas que tienen un complejo de inferioridad terrible. No hay nada más terrible que tener un complejo de inferioridad y querer sobresalir sobre ese complejo, ¿ya? Y todos, o sea, aquí todos, miren, nos juntan a todos y nos echan en una olla y la ponen a cocinar a fuego lento y lo que sale es un caldo de orgullo y prepotencia. ¿En serio? En serio, eso es lo que sale, porque todos tenemos esa cosa. Mientras estemos en esta tierra, en este hábitat, todos vamos a tener eso. Ahí es donde uno tiene que morir todos los días, morir a ese yo que no nos deja ver la gloria de Dios. ¿Ya? Y por otro lado, hoy en día vemos ciertas cosas de Pedro y vamos a analizarlas paulatinamente. Gálatas 2:9, alguien que me lo lea, vamos a hacerlo interactivo, ¿les parece? Amén. Amén, gloria a Dios. Gálatas 2:9, alguien que me lea Gálatas 2:9, vamos a verlo, vamos a repartir aquí las citas, ¿está bien? Bueno, ¿quién tiene Gálatas 2:9? A Charlie. Michael, búsqueme ahí Juan 1:44. Juan 1:44. Pero primero a la que le dé a Charlie. Vale. Sí, por favor. De hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don de Dios, el don que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los gentiles. Ok, ya había pasado una época, ya ellos estaban, después de que Cristo había ascendido, estaban haciendo una tarea evangelística y vemos ahí que ese Pedro, por ejemplo, que pudo haber sido obstinado en algún momento, que pudo haber sido imprudente, junto con otros, aceptan a estos hermanos. Recordemos que Pedro no aceptaba a los gentiles. Pedro creía que la salvación era exclusivamente para los judíos. Y cuando Pedro tiene que ser llevado a casa de Cornelio, dice, no puede ser, no puede ser. Y ahí es donde Dios confronta a Pedro. Ok, ahora bien, entonces es importante que entendamos que hay una apertura. Después de que Dios confronta a un ser humano y a todos nos ha confrontado, a Pedro lo confrontó, lo vamos a ver, aquí tengo muchas citas porque este tema es muy amplio, ¿verdad? O sea que no vamos a terminar hoy, posiblemente terminamos mañana. Pero bueno, gloria a Dios. Yo vacilo mucho, ¿verdad? Entonces, Gálatas 1:44 está hablando ahí de los seguidores, porque entonces Jesús inicia una transición y un llamado para otros, pero ¿a través de quién? De los primeros que llamó. Vamos a leer 1:44 de Juan. Felipe era de Betsaida, del pueblo natal de Andrés y Pedro. Pedro era de Betsaida, ¿verdad? Cerca de Capernaum. Entonces, vemos ahí cómo ya Jesús está abarcando otras zonas logísticamente hablando, ¿verdad? Por ejemplo, de aquí
sé dónde viven, y yo conozco esto por Santo Domingo. Para mí Santo Domingo es todo eso, ¿verdad? Ya se me olvidó cómo se llama la urbanización. Santa Rosa, ¿verdad? 1 de mayo, ok. Pero ya Jesús va identificando ciertas cosas. ¿Por qué? Porque era el mundo conocido, más el que después ampliaron los demás apóstoles, ¿verdad? Junto con Pablo. Entonces, era procedente de Betsaida. Ahora, Marcos 1:29, a ver quién me lo lee. Marcos 1:29. Sí, por favor. Al salir de la sinagoga dijeron a casa de Simón y Andrés con Jacobo. Ajá. O sea, ahí hay algo bien, bien interesante, y era que Jesús visitaba. ¿Sí? Jesús visitaba. ¿Y a dónde tuvo que ir Jesús? Donde la suegra de Pedro, donde había vivido su mujer. Y todos sabemos, ¿verdad?, que la suegra estaba enferma, Jesús la sana, y ahí empiezan un ministerio y una serie de milagros. Ahora, este Pedro obstinado, este Pedro que impidió y trató de hablarle a Jesús para que no fuera a la cruz, para que de repente hiciera otras cosas diferentes, este Pedro que le dijo a Jesús, prefiero que me maten a mí que no a ti, yo voy primero. Este Pedro que cogió una espada y le corta la oreja a un fulano, a Malco, porque no le alcanzó el cuello, ¿verdad? Porque a eso iba. Y vemos ahí que todavía Jesús va para la cruz y tiene que sanar un fulano, ¿ya? Es tremendo. Ahora, si nosotros hubiéramos sido cualquiera de hubiéramos sido Pedro en eso, posiblemente tuviéramos culpa, porque una de las cosas que hay que erradicar del cristianismo es la culpa. La culpa. Pero Pedro, ¿dónde creen que Pedro dejó la culpa? De todo. Vamos a leerlo. Sí. Ojalá que el pastor Douglas nos ilumine también, gloria a Dios. Estamos hablando de ese Pedro, de ese personaje icónico, ¿verdad? Que no hay otro. Pedro era el portavoz de los discípulos. Pedro era con todo y atrabancado, que la gente lo podía ver, era el que llevaba adelante la batuta. ¿Lo tienes, pastor? Bueno, mientras tanto, vamos a ir aquí acotando algo. Pedro era conocido como Simón, ¿verdad? Combinado, cambiado a Cefas en arameo. 21:7. 21:7. Ok, ahorita seguimos con la definición de Pedro. Dice, entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Es interesante ver cómo hay momentos en que la humillación llega sin que uno la llame, ¿verdad? Pero hay un momento en la vida de cada hombre que Dios necesita pasarnos por ciertos procesos. Vamos a decirle proceso, esa palabra es muy famosa, proceso, estoy en el proceso. Y no es lo mismo el proceso que la prueba. Sin embargo, hay las pruebas que la gente no quiere ir. Y si usted no tiene una prueba, no tiene nada, ¿ya? Porque hay ciertas situaciones que son procesos. Imagínense que Jesús viene y le dice a Pedro, Pedro, es necesario que te lave los pies. Dijo, a mí no. A mí no. Lo dijo, a mí no, y lo vamos a ver. Y le dijo, bueno, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Estamos hablando de antes. Entonces, quiere decir que ahora eso cambia o no cambia. Porque la gente
podría ser una doctrina de eso. Es que si no se lavan los pies unos a otros, entonces no tienen parte con Jesús. Pero eso no es lo que estaba enseñando Jesús. Y Pedro le dice, no, lávame las manos y la cabeza. No hay problema. Conmigo no hay problema, ¿verdad? No dicen los gringos, don't worry, be happy. No se preocupe, sea feliz, ¿verdad? Don't worry, be happy. Pero Pedro entiende ahí. O sea, Dios comienza un proceso a través de Jesús para con Pedro, porque él sabía que Pedro iba a ser el encaminado, no en una forma tergiversada y manipulada del siglo III para acá, donde se dice que Pedro es papa, cuando Pedro no ha sido papa jamás y nunca. El primer papa existió en el siglo III y Jesús murió mucho antes, 2 siglos y medio, un poquito más, en la era cristiana. Pero Pedro sí asume el rol de ser el pastor de los discípulos. Es diferente. Y era quien tenía que llevar esa comitiva. Apareció Pablo y había ciertas situaciones porque Pablo era muy diestro, Pablo era muy inteligente, Pablo había sido educado bajo los pies de Gamaliel, uno de los grandes rabinos, pero Pablo, acordémonos que tuvo que ser llevado a África por 3 años para desprogramarlo. Ahora, puede ser que usted haya conocido al Señor hace 30 años atrás, 40, y no necesariamente lo que usted aprendió en aquel momento le sirve ahora, pero funcionaba para ese momento. Aprendimos cosas que hoy en día tal vez serían y sonarían ridículas. ¿Ya? ¿Escucharon alguna vez? Bote ese televisor porque eso es un cajón del diablo. ¿Ya? Yo recuerdo una vez que había un brote de conjuntivitis aquí en Costa Rica y a mí me dio conjuntivitis. Y entonces se le ponían a uno los ojos, ¿verdad? Rojísimos y toda la cosa, y bueno, pero yo tenía solamente en un lado así como conjuntivitis. Y llegué a una casa y un señor, es que qué cosas hace uno por la ignorancia, que Dios lo perdone a uno. Y me dice, ¿qué es lo que tiene en el ojito? Le digo, oye, un dardo del diablo. Y le enseñan a uno una santidad que no es real, ¿verdad? Un dardo del diablo. Eso le dije yo a esta persona, que ojalá que esté descansando en la presencia del Señor. Y esa misma mañana, ahí era un almuerzo, me dice, ¿y usted ve televisión? Y claro, yo era el paladín de la justicia de Cristo. O sea, ¿cómo me va a decir a mí que si yo veo televisión? O sea, vea qué prepotencia, qué orgullo santo más mal enfocado. Y yo le digo, el Señor reprenda al diablo. Y el televisor a la par mía. Pero eso es lo que le enseñaban a uno antes, ¿verdad? Y ese era, ¿verdad? Y bueno, a mí me enseñaron que no había que subirse a un autobús porque eso estaba plagado de pecadores y que los demonios se le pegaban a uno, lo abrazaban, imagínense. Sí, sigue escarnecedores. Y a mí me gustaban mucho los tacos y todavía me gustan, ¿verdad? Es que Dios hizo los tacos y los bendijo y Dios era bueno y los bendijo 2 veces. ¿Verdad? Los taquitos de flauta para los mexicanos que nos están viendo por ahí, todo, con buen repollito y buen salsa, ¿verdad? O esos que vendían ahí por el mercado del Bon, que le bajaba uno la salsa de tomate, ¿verdad? Los tacos de la taquería mexicana que en nada se parecen a los de México, pero así se llaman, ¿verdad? Ya yo no podía ir ahí porque ahí lo que llegaban eran pintillas y chusma y gente ahí a comprar tacos. Oiga, vea qué cosa más terrible. Donde uno llegaba, había una iglesia de 2 pisos y si uno llegaba después de las 7 de la noche y sonaba la trompeta, se quedaba. Entonces, claro, usted oía en esas gradas la gente subiendo y bla, 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 la gente caía. Y una vez caí como 30 vueltas en la grada. Llegué tarde, gracias a Dios no vino Cristo en esa noche porque me hubiera quedado adolorido. Pero así aprendía uno, ¿verdad? Y uno aprendía a amar a Dios por el miedo. Qué cosa más terrible es amar a Dios por miedo, someter a la gente por miedo, cuando uno sabe que cuando Jesucristo se dio en amor y el miedo no existe. Estamos aquí bajo lluvia, bajo lo que sea, truenos y centellas, porque amamos a Dios. Todos llegamos y nos mojamos un poquito, ¿verdad que sí?
Hay bastante, un buen grupo. Gracias a Dios, no se derritieron, no son de mantequilla. Gloria a Dios, me convencen, ahora sigo viniendo. Entonces, qué bueno es saber que amamos a Dios por lo que hay. Y eso es lo que Jesús le estaba enseñando a Pedro. Es que no es con fuerza, no es con esto, no es con otro, es con mi espíritu. Y Pedro comenzó a aprender ciertas cosas bien interesantes. Tenemos otra escritura, ¿verdad? Que cité. ¿Cuál nadie le ha dado más? Bueno, búsqueme a alguien ahí en 1 Corintios 9:5 y alguien que me busque Marcos 1:29 y 30. Ok, entonces 1:30. Entonces vemos cómo Pedro va desarrollando cierta cosa y Jesús va continuando con una misma tónica. Ahora, ¿qué podía esperar Jesús de sus discípulos? Nada. ¿Qué le podían dar estos hombres a Jesús? En una forma jocosa podríamos decir de dolores de cabeza. Porque, oiga, es que la gente que escogió Jesús, qué fichitas. Y nosotros somos igual. Es que no tenemos cara. O sea, si fuéramos santos, nadie se persinaría con nosotros. Nadie. O sea, es más, ni una velita nos prenden. Ni nos echan una monedita. Oiga, es que en ese nivel estábamos, ¿verdad? Gracias a Dios y su misericordia que hoy estamos aquí y nos amamos y nos toleramos, ¿verdad? Pero ¿y si no fuera eso? Si no fuera Cristo, ¿dónde estuviéramos? Bueno, vamos a leer la escritura. Vamos a leer la escritura. Ahí saludamos a nuestra hermana Jocelyn de Texas, gloria a Dios, que está por ahí. Dallas, Texas. Marcos 1:30. Resulta que la suegra de Simón estaba enferma en cama con mucha fiebre. Se lo contaron a Jesús de inmediato. ¿Ok? ¿Ve qué interesante? Porque cuando nosotros, Jesús era médico. ¿Cómo conocían ellos a Jesús? Como el rabino, como el maestro. Habían descifrado que era el Cordero de Dios porque Juan el Bautista se los había dicho, es el Cordero de Dios, es el Cordero de Dios, ¿verdad? Pero Simón o Cefas en arameo, Pedro, ¿verdad? Vienen y dicen de una vez a Jesús, y Jesús pudo haber dicho, ¿de qué culpa tengo yo? O le pudo haber dicho de una forma jocosa, oígame, ¿y usted la quiere a su suegra? Sí, o sea, ¿verdad? ¿Usted la quiere? No, hay suegras muy buenas. A mí me tocó una suegra excelente. O sea, mi suegra, de verdad que sí. Pero, en este punto, le dicen a Jesús que está enferma. ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué hace? Caminó con ellos al hogar de la suegra y la sana. Entonces quiere decir, ¿por qué las personas que no tenían el Espíritu Santo podían caminar con Jesús? Obviamente estaban en una época en la cual se prestaba para que anduvieran con él. Pero y nosotros hoy que lo tenemos adentro por el Espíritu Santo, ¿por qué nos movemos en una dirección que no es la de Jesús? ¿Ya? Entonces Pedro comienza a incursionar y hacernos ver que tenemos que decirle todo a Jesús. Mi suegra está enferma, sea por lo que sea, sánela por favor, porque es que mi mujer va a sufrir y ya, y ni modo. Ve, pero sánela. ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús? La sana. Y después de que la sana, ¿qué pasa? Hay algo interesante que pasa en la casa de la suegra de Pedro, ¿verdad? No como este hombre, este cura loco que dice que Pedro tuvo suegra pero no tenía esposa. O sea, es que de verdad que los hospitales no están más llenos porque no llevan a la gente, ¿verdad? Los hospitales psiquiátricos. Dice que le servía. O sea, entonces quiere decir que Jesús aparece, llama a Pedro, a Simón y después llama a Felipe, que eran los conocidos del pueblo. Y ahí comienza a llamarlos. Después les pone el nombre, les cambia el nombre. Y algo interesante, Jesús les cambia el nombre a las personas.
Y nosotros vamos a tener un nombre diferente. Dice la escritura que vamos a tener un nombre que va a ser escrito en una piedrecita blanca, ¿ya? Una vez un hombre en El Salvador dijo, bueno, yo soy medio tacaño, tal vez me lo cambien. Le digo, yo empiece aquí. Empiece aquí. ¿verdad? Es que hay gente que no gatea, sino que codean. Hay que ponerles aquí como una cremita. Tienen hasta callo, ¿verdad? Entonces les servían. Es interesante, ¿por qué una persona le va a servir a Jesús? Ahora, obviamente, si hubiera estado Jesús en un entorno nuestro ahorita, le servimos un tecito, unas galletitas, un café, un tamal, un gallo pinto, lo que él quisiera comer. Ahora, ¿se convertiría la suegra de Pedro en una discípula? Posiblemente sí. Porque en el libro de los Hechos más adelante vemos, dice Pedro, y junto con otros, dice, pero estos llevan a las esposas y a la familia de nosotros también. O sea, pero eso hay que verlo. O sea, es que hay gente que estudia muchas cosas, pero no se mete en otros detalles. Y es importante ver y ser detallista en esto que hay por acá. Gloria a Dios. Así es que vemos algo aquí, a los hermanos de la radio, Luis Prado, Dios te bendiga, RBE, Costa Rica, Dios te cuide, siervo. Entonces vemos algo ahí, que Pedro es conocido como Simón, se lo cambian a Cefas en arameo, y en Pedro es griego. Hace unos días vi un hombre ahí, que es que la ignorancia mata pueblos y sepulta civilizaciones, y así lo escribí en uno de mis libros. Decía, es que ¿cuándo se ve que en aquellos tiempos había un Juan y un Pedro? Y es que el significado etimológico de cada raíz de cada palabra significa ciertas cosas. Entonces hay que estudiar antes de decir ciertas cosas. Y bueno, eso a veces como decía un hombre que se enojaba, ¿dónde está la bolita? Porque tal, usted sabe esas bolitas de alguien. La bolita, tráigame la bolita, ¿verdad? Porque prefería coger una bolita de hule que cogerle el cuello a alguien, ¿verdad? Entonces, bien interesante todo eso. Ahora, el llamamiento de Pedro es específico y es contundente. Nosotros podemos dilucidar que Pedro vio a Jesús en aquella vaquita, ¿verdad? Y dijeron, bueno, es un fantasma, ¿verdad? Hoy la gente todavía ve fantasmas en lugares y ven ovnis y ven de todo, ¿verdad? Son demonios. Pero Pedro vio, decían, un fantasma. O sea, estaban arraigados a ciertas creencias y a cierto sincretismo de aquellas épocas. Y sin embargo, cuando se da cuenta que es Jesús y Jesús lo llama, él decide caminar. O sea, ahí el punto no es que si se hundió, que si dejó de ver a Cristo, no. Porque nosotros podemos estar firmes y nos podemos caer. ¿Sabe por qué nosotros nos caemos? ¿Sabe por qué nosotros pecamos? Aunque usted no quiera. Porque ¿qué sería de nosotros si fuéramos infalibles? No necesitaríamos a Dios. No necesitaríamos conocer su misericordia y su gloria y su vida. No la necesitamos. ¿Ya? O sea, ya Jesús hizo la obra y punto. Entonces ya. Ahora, es muy diferente a que usted peque, si usted quiere, deliberadamente. El que quiere pecar, peca, y el que no quiere pecar, no peca. Porque a nadie le ponen una guillotina en el cuello, un revólver, un cuchillo para que vaya a pecar. ¿Ya? Ni por la presión del grupo. ¿Ya? Que tomes esto, que tomes aquello, que eso no es malo. Si usted cree que algo de lo que usted hace no agrada a Dios, no lo haga, porque ya pecó en su mente, ya pecó en su vista, ya pecó en lo que dijo. Pecar es facilísimo. Lo que pasa es que la gente hace del pecado un escalímetro. Entonces creen que pecar de una forma es más que de otra, pero para Dios pecado es pecado, es separación con su espíritu, por la santidad que Él desea que nosotros tengamos, por la regeneración del Espíritu Santo. Entonces, es interesante este personaje Pedro, ¿verdad? Porque el llamado de él, vamos a leer 35 y 36 del capítulo 1 de Juan, y vamos a buscar Lucas 5:11. Vamos a buscar Lucas 5:11 y Juan 1:35 y 36. Que ahí lo vemos cuando es declarado el Cordero de Dios por
Juan el Bautista. Vamos a ver, ya lo habíamos visto, pues no importa. Vamos a buscar Lucas 5:11. El teléfono es del diablo, me interrumpe. Es cajoncito del diablo. ¿Verdad? ¿Qué dice? ¿Qué dice Juan 5, Lucas 5:10, perdón? 10 son. 5:10. 5:10 y 5:11, está bien. Sí, por favor. Sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón: no tengas miedo, y ahora en adelante pescarás. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a... Ok. Ahora, dejaron todo. ¿Qué es dejar todo? O sea, teóricamente podríamos decir cosas materiales, pero no es ese todo. Cuando habla de todo, en este caso habla de mente. ¿Por qué? Porque yo tengo una mentalidad que me incide y me indica que tengo que hacer tales cosas por costumbre, por rutina o por hábito, que viene siendo parecido. Ellos lo dejan todo para seguirle, pero no es cierto que después a ese mismo Pedro Jesús comienza a moverlo en la situación de los milagros. Porque cuando Jesús va y enseña, llevaba una barca. ¿Quién la llevaba? Pedro. Él se dirige siempre a Pedro. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque Pedro era su portavoz. Él siempre habla, Simón hijo de tal, Simón hermano de tal, siempre habla de Pedro. O sea, Pedro es bien trascendental en esta situación. Pero entonces, vemos a Pedro que va mar adentro y Jesús enseñaba. Ahora, los maestros de antes, cuando enseñaban, se sentaban. Cuando Jesús quería hablarle a los fariseos y a otras personas, les hablaba como caminando y en parábola. Pero cuando enseñaba a los suyos, los sentaba. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué? Porque ahí tenía la atención total. ¿Ya? Ahí tenía la atención total, en forma de círculo. Es mucho más fácil enseñar en un círculo que enseñar de frente. ¿Sabía eso? Ok, entonces, dice en la escritura, vamos a irlo leyendo, que cuando Pedro, cansado de la noche, del afán del día, no había dejado su trabajo, era que Pedro tenía que dejar el trabajo. Porque antes se le enseñaba a la gente, deja el trabajo, Dios le va a proveer, no estudie. Y vemos los horrores catastróficos, como hoy en día se ve por falsas profecías. Usted tiene un llamado pastoral y ya mañana está pastoreando. Y le dividió la iglesia a una persona que le costó un montón de tiempo. O sea, la gente nunca fueron de ahí. Nunca fueron fieles a nadie. ¿Ya? No es que se divide la iglesia, es que lamentablemente las cosas se dan de esa forma. Pero discrepancias siempre habían. Juan Marcos no tuvo discrepancias con Pablo. Y después escribió un evangelio sinóptico. O sea, hay diferencias y discrepancias de lo que se ha aprendido. Habían diferentes tipos de escuela en aquellos entonces. Por ejemplo, había una escuela que todo era hablando de divorcio. Había una escuela teológica que hablaba solo de divorcio. Y para que una persona se divorcie tiene que pasar esto. Y eso era lo que enseñaban. Había otras escuelas y otras posturas diferentes. De hecho, se decía, ¿de qué escuela profética viene? Jesús a los 6 años fue a la escuela profetas. ¿Ya? No esas escuelas de profetas que hacen un montón de gente vagabunda para sacarle el dinero a la gente. ¿Ya? Venga por la gran bendición. Paul Wilbur en Costa Rica, 10,000 de ofrenda. Eso no es una bendición. Si me la mandan a entrar, yo voy, me gozo. Y si no pongo YouTube, es que Paul Wilbur no es Cristo. ¿Entiendes? Pero la gente se endiosa, ¿verdad? Y hacen cosas. Y eso es el alma. Entonces Pedro comienza a ser tratado en su alma, porque Pedro era muy almático. Ahora, nosotros todos tenemos emociones.
Entonces, ¿cómo lidiar y trabajar con las emociones? Que es el famoso sentir. No, Jesús, yo no. No permito que tú vayas, yo voy primero. Apártate de mí, pichuica, Satanás, chanclas, catucho, como quieras. Apártese. Y vemos un Pedro resentidísimo después, que no quería servirle a Cristo. ¿Lo vemos así? No es que tú me dejes, pero no perdono. Ahí va para la cruz. Es un Satanás. ¿Mm? Sí, pero ¿cuántos padres se enojan con el huilille, le dicen, con el niño, le dicen, o con el huerco, como dicen en México, o el chamo, el chavo? Uy, es que puede decir, uy, esto es un diablo. ¿Mm? Como dicen en Puerto Rico, una persona hace una maldad y dice, cante diablo, pedacito de diablo. ¿Ah, qué terrible, ¿verdad? O sea, eso es lo que pasa con los sentimientos. A usted un niño pequeño le dice, no lo quiere, usted le hace caso. O usted se pone a llorar y llama a los vecinos para que oren por usted. Ya, la persona más experimental es, eso no es nada. Solo se lo dijeron, no le sacaron la lengua también. Entonces hay gente así en las iglesias que necesita madurar, que necesita crecer, que necesita verdaderamente valorar ciertas cosas. Y Pedro tenía que ser transformado en todas esas áreas. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que confrontándolo en algún momento determinado, Pedro iba a liberarse de todas aquellas cosas. ¿Usted cree que todos estos discípulos no tenían traumas? Tenían unos traumas terribles. Tenían traumas terribles. ¿Ya? ¿Cuántos de ustedes han sido traumados alguna vez? ¿Alguien los traumó o todavía están traumados? Y uno lo ve, porque a mí me toca visitar muchas iglesias y uno lo ve, hace un llamado bien bonito, ¿verdad? Y como dicen algunos, vamos a entre la presencia del Señor, pues ya se está adentro, ¿verdad? Ya la gente levanta las manos y comienzan a llorar y pasan al frente, dejan los traumas, el otro domingo viene lo mismo, ¿ya? Pues tenemos que liberarnos de esa religiosidad. Ya usted es libre porque Cristo vino y lo hizo libre. Por más situaciones difíciles, mire, usted me pregunta, ¿a usted le está pasando algo? ¿Para qué le cuento? Pasa como allá en Puerto Rico, dicen que un hombre se iba a suicidar y vino un policía, oiga, ¿qué va a hacer? ¿Cómo se le ocurre? No, espérese. Y dice que el hombre vino y se quitó las botas esas de policía, que tiene un montón de mecates ahí, de cordones, y se sentó ahí. Dice, pero ¿cómo te vas a tirar ahí? Si la vida es muy preciada y esto y lo otro. Y dice, déjeme que le cuente. Y se tiraron los dos. ¿Verdad? Eso dice el cuento, ¿verdad? O como otro cuento que dicen que venían unos hermanos de una campaña, ¿verdad? Bien pentecostalizados, ¿verdad? Esos de hueso colorado. ¿Quién vive? Gloria. Dios sea su nombre, gloria. Y la gente después en la casa grita y todo, ¿verdad? Y en la iglesia hablan lenguas y qué bonito, ¿verdad? Sí. Es que qué hipócritas que somos a veces, ¿verdad? Bueno, perdón. Yo a veces digo cosas, ¿verdad? Ya ustedes me van conociendo, ¿verdad? Hasta galletitas me dieron, ¿eh? Solo a mí. Nada. Sí, el favorito, ¿verdad? En la iglesia. Está ahí que el pastor tiene favoritos. Tiene casa favorecida, tienen favorecidos a muchos. La recuerdo. Damos gracias a Dios. Yo me siento alegre, Pero bueno, vamos siguiendo aquí, ¿verdad? Ya. Vamos aquí caminando. Entonces, hay ciertas cosas que tenemos que ser confrontados. Y Pedro es confrontado por Jesús. Y en un momento que Jesús ya se va, que ya Jesús sabía que iba a irse, inclusive Pedro y este otro discípulo, se me fue el nombre de Juan, preparan la cena del Señor, pero no sabían lo que estaban haciendo. Todavía estaban en la cena y no sabían qué iba a pasar. Hasta que se levantó el satucho ese, ¿verdad? De Judas, ¿verdad? Y traiciona a Jesús, ¿verdad? Hay gente así. Dígale a que está a su lado, no serás tú. No serás tú, Judas. No, y si le dieron besos, ten cuidado, ¿eh? Ay, gloria a Dios. Bueno, seguimos. Y Jesús le pregunta en 3 ocasiones que si lo ama. Y en esas 3 ocasiones le habla de forma diferente, ¿verdad? Primero le dice, ¿me amas?
tú sabes que te amo, apacienta mis corderos. O sea, Jesús hace una separación, por decirlo así, de la iglesia. O sea, no todos son iguales en la iglesia. No todos tienen la misma altura espiritual o el mismo crecimiento espiritual. En el griego se describe como kaleo, klesis y proskaliomais, que es el avance del niño, cuando el niño deja de ser niño y comienza en la pubertad y llega un hombre maduro, o como vemos, por ejemplo, los historiadores cuando describen lo que lo que Jesús hizo con Poncio Pilato. Poncio Pilato encontró una falla en Cristo. No. La esposa de Poncio Pilato, menos, hasta soñó que no tenía que hacer eso su amado Poncio, ¿verdad? Yo creo que decía Ponci, ¿verdad? Era cariñosa, ¿verdad? Doña Poncia se llamaba. Entonces, se describe ahí como el aner andra teleios. Después se lo vamos a escribir. Eso significa un hombre maduro. Para que un rey o un gobernador llamase de cualquier lugar, de Judea, de cualquier lugar, le dijera a un hombre que era maduro, era porque no había otro. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué propicia todo esto? Bueno, sabemos que Jesús unió a dos enemigos. ¿Cuáles eran? Herodes y Poncio Pilato. Los unió. Eran enemigos acérrimos y los une. O sea, hasta en eso Jesús está haciendo las cosas y determinando de dónde viene la autoridad. ¿Ya? Tú dices que eres Cristo, tú lo dices, porque toda autoridad viene. O sea, Jesús se estaba proclamando rey. Ahora, cuando vienen en el patio que Pedro le corta la oreja a Malco y dicen, ¿quién es Jesús? ¿Qué pasó ahí? ¿Ah? Yo soy. Dijo, yo soy. ¿Quién es yo soy? Mencionó su grandeza. ¿Y qué pasó? Cayeron todos al patio, en el piso, y se abrieron los sepulcros. Pero Jesús todavía no había sido glorificado. Pero el poder de la resurrección andaba caminando. Y por eso es que los muertos fueron resucitados. Lázaro se levantó, pero se abrieron otro montón de tumbas. ¿Sabe cuánta gente se llaman aquí Margarita? Un ejemplo. Margarita, levántate. De todas las Margaritas se levantan. Lázaro, levanta. Todos los Lázaros. ¿Ya? Entonces, ese es el poder de la resurrección. Entonces, Jesús le está diciendo, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y entiende Jesús que ahora él va a entrar en una transición de cambio. Entonces, por ejemplo, hemos escuchado en el libro de los Hechos que estaba Pedro con Jesús, o sea, hablando de Cristo, a los samaritanos, cuando Jesús ya había bajado y anduvo con 500 hombres, y inclusive se le aparece a Pablo, dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, y comienza a señalar una serie de pueblos. Pero ¿a quién le estaba hablando? A los samaritanos. Pero los samaritanos no era que eran enemigos de los judíos, y lo que aquí, que si cantamos aquí, que si adoramos aquí. Entonces se da cuenta cómo Jesús comienza a revertir todo las ideologías y los sistemas que el hombre había proclamado hasta ese momento. Y Pedro tenía esa disfunción. Pedro era cerrado, era cuadrado. Pedro era como un autista espiritual. Lo que él aprendió y eso era. De hecho, vemos a un Pablo corrigiendo a Pedro y diciéndole, no, es que no es así. Después vemos a un Jesús que se le aparece y le aparece un lienzo a Pedro diciéndole, mata y come. Muy rica la naranja y el kiwi y todo y el banano, pero mata y come, y que rico un sirloin y un ribeye y un buen tasajo de carne. Mata y come. O sea, ¿por qué? Porque el hombre está limitado a lo que ha leído, a lo que ha visto, no en una forma sistemática de historia. Entonces es importante que podamos entender a un Pedro que tiene una antropología, una vida. Porque yo no estoy pensando que Jesús les está diciendo a ellos, dejen todo y síganme. Era un todo diferente. Porque si no lo hubiera dicho a todos los discípulos que estaban ahí, ¿saben qué? Vayan mañana y se divorcien ahí en la escuela y me siguen
tranquilos para que no haya problemas, porque saben que las doñas pegan un poquito, ¿verdad? No, aquí no, en Costa Rica no, ese es un país tan bendecido. Aquí no, es que eso no me lo reveló en eso solo aquí en Santo Domingo, en Santa Rosa se ve eso. Esas mujeres tan sumisas, tan lindas, tan amorosas. Y las que no son de Santa Rosa. Y no pasa eso, mire, las mismas ellas se retractan. Entonces, ese es Jesús revelándose a un Pedro. Ahora bien, ¿por qué? Porque es importante que hoy nosotros podamos hacer, y ya voy ahorita casi terminando, para dejarlos con ganas. ¿Por qué vemos a un Pedro que aparece con Juan, el discípulo amado de Jesús, en la iglesia o el templo de la Hermosa, para ser más específico, en el capítulo 3 de Hechos, diciéndole a un cojo que estaba ahí, que lo ponían siempre a recoger dinero, no tengo oro ni plata, más lo que tengo te doy? ¿Cuándo fue que Pedro comenzó a tener? ¿Fue antes o después de que Cristo fuera a la cruz? Hubo un momento, dice la Escritura, que Pedro lloró amargamente. Hay personas que lloran por alegría, lloran por dolor, lloran por amargura, lloran por resentimiento, lloran por remordimiento. Yo las he visto en los altares. Sí, en serio. En los altares hay personas que lloran por remordimiento, pero no hay una convicción de arrepentimiento hasta esas personas, ¿verdad? Por eso usted les ve siempre que tienen ese carácter que no se sabe de dónde sale, ¿verdad? O ese genio, porque carácter es otra cosa, carácter es lo que define la personalidad y es algo intrínseco en la vida de cada uno, es algo que Dios te dio. Si tú no tienes carácter, no tienes personalidad, no tienes nada. Pero Jesús moldea los caracteres de las personas, porque entonces ese mismo Pedro impetuoso se ve declarando ciertas cosas que nadie hacía. No encaró al Sanedrín en Hechos 4 y no encaró a 5,000 y a 3,000 personas sin incluir mujeres y niños. Y les dice, ustedes mataron a Jesucristo. Por lo tanto, ustedes ahora tienen que bautizarse en ese hombre y en ese nombre que ustedes mataron. Y la gente lo toma por otro lado, no, que no hay que bautizarse en este nombre, que hay que bautizarse así. Olvídese, no es como tal, como la gente dice. ¿Ya? Ahora, Juan habló de un bautismo que no se menciona. El del fuego. ¿Y quién lo da? ¿Quién es el que bautiza? Jesucristo es el que bautiza con Espíritu Santo. No son los hombres. Recibe el Espíritu Santo. ¿Qué le voy a dar yo? Lo que le puedo dar yo es chichas, malacrianzas mías. ¿Qué tengo yo para dar? ¿Qué tienes tú para dar? Ah, no, yo soy hijo de Dios. Tenemos la gloria de Dios. Ay, por favor. O sea, si no tenemos humildad, no tenemos nada. Y lo que damos y lo damos es porque Dios nos lo da para dar. Entonces, el don que yo tengo ya no es mío porque ya se los dio a ustedes. ¿Ya? Yo recibí un don de enseñanza y hoy se las compartí a ustedes. Ahora, ¿quiénes son los bendecidos con el don? Entonces, ¿quién tiene el don de sanidad? ¿Quién recibe o quién lo da? Había un cojo y fue sanado. ¿Quién tiene el don de la sanidad en ese hombre? ¿Ya? Había un paralítico allá en un estanque en Bethesda, tirado ahí, que ya hacía 30 y pico de años. Jesús lo levanta, un paralítico. Y después le dice, ¿pero quién te sanó? Si hoy es prohibido. Si a mí no me importa quién me sanó, el que me sanó me dijo, levántese y coja leche y ande, aquí yo voy. Ahora, ¿cuándo vemos, y aquí voy concluyendo, cuándo vemos a un Pedro decir, yo soy el apóstol Pedro? Le pudieron haber dicho a este hombre en el templo de la Hermosa, ustedes no han oído de nosotros. Yo prediqué y se convirtieron 8,000. Es que cuando yo predico, ¿ustedes se dan cuenta por qué es que uno quiere ahorcar a la gente? Es que ese orgullo terrible de satánico tenemos que quitárnoslo. Es que cuando yo voy a los lugares se convierte la gente. Ay, Cristo, no se ni convertido, usted se va a convertir a alguien. Es que usted todo resfriado y se van a sanar de la gripe.
O sea, me doy a entender. A ver, a ver. Si Dios usa una mula, te usa a ti y me usa a mí. Así de fácil. Mire, cuando yo era chiquillo, yo conocí al Señor a los 9 años y a los 10 años mi mamá se fue donde mi hermano allá por Pavas y cuando eso no había nada y había que caminar 1 kilómetro para llegar a la casa de mi hermano y yo tenía que ir a encontrar a mi mamá y cuando el bus me dejó y yo tenía que caminar todo aquello, híjole, me dio miedo, yo era un niño, tenía 10 años y yo dije, pero yo era cristiano y dije, ay Señor, acompáñame, ay Dios mío, acompáñame. Y de repente, mire, tal vez usted no me lo cree, no importa, la experiencia es mía, pero apareció un perrito blanco de la nada y ese perrito se me pegó y yo me fui caminando con el perrito hasta que llegué a la casa. Pregúnteme qué se hizo el perrito. Cogió por ahí, pero hasta en eso Dios tiene cuidado de mí. O sea, Dios tiene cuidado de nosotros, solo que nosotros tenemos que entender que Pedro tuvo que entender que no era lo que él pensaba, ni lo que él creía, ni lo que él hacía, ni su ímpetu, era Dios haciéndolo en él. No tengo plata ni oro, pero tengo a uno que vive dentro de mí que puede levantarte. Levántate en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Ya? Levántate en el nombre de Cristo. Y eso es lo que Dios te dice hoy, levántate en el nombre de Jesucristo. Pero ya usted está levantado porque usted está resucitado en Cristo. Entonces Cristo vive en usted. Cristo no vive en el otro. ¿Ya? Ore por mí. Pero si Cristo vive en mí, enciérrate en tu cuarto y adora al Señor. Alaba al Señor. Háblale al Señor. ¿Ya? No es que una persona no puede orar por ti, no es que yo no puedo orar por ti, claro, yo lo hago en diferentes circunstancias, pero si tú aprendes a tener una relación con Cristo, vas a dejar de ser el Pedro impetuoso, obstinado, gruñón o lafo que había. ¿Ya? Aquí se arregla el asunto, una espadita, mire, ¡guau! Vámonos. Sin miedo. Y ahí él andaba preparado. Andaba preparado, sí, se echaba a cualquiera. Ahora tenía ahí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ah? Nosotros no andamos eso, pero decimos, nosotros no andamos eso, pero tomamos y tergiversamos la Biblia y dice, mía es la venganza, dice el Señor. Ya lo voy a ver. Y leemos cosas espirituales que dicen, lo que te hicieron se le multiplicará a la otra persona 7 veces en contra. El que se mete con un hijo de Dios está perdido. O sea, qué mal que estamos. O sea, de verdad que Dios, como decía mi abuela, que nos encuentre el Señor confesados a todos, ¿verdad? Dime, Michael. Pedro cuando le quita la oreja, ¿verdad? ¿A Marco? Marco, como Jesús tuvo que corregir lo que Pedro, no había manera que Pedro corrigiera a él. No había. Si Jesús no lo hiciera, probablemente Pedro hubiera muerto. Entonces, y eso es importante. O sea, hasta en ese momento que Jesús estaba empezando la vía dolorosa, saliendo de Getsemaní, porque Dios llevó a Jesús a Getsemaní a sanar el huerto. Ya, eso es otra cosa, pero después vamos a hablar de eso. O sea, esto es riquísimo, pero el punto aquí es, y lo esencial es que nosotros, si emulamos a alguien, emulémosle las cosas buenas, y si no, en una forma de comparatividad, digamos, híjole, yo soy así, voy a cambiar, qué feo me veo, ¿ya? Y yo a veces yo gozo, y le digo, mire, calladito, más bonito, ¿verdad? Tranquilo, tenga paz. Pero lo real es que todos necesitamos esos procesos. Es un proceso donde Dios nos confronta con una realidad. ¿Me amas? Pues demostrémoslo. ¿Me amas? ¿Y por qué no crees en mí? ¿Me amas? ¿Y por qué no confías en mí? Y el don que yo te regalé, el don de la fe. Pedro, Satanás me pidió para zarandearte. Y tú le dijiste que no, ¿verdad? Somos amigos. Comiste en casa, mi suegra te
sirvió, la doña también, los chiquillos ahí andaban guindando. Usted le dijo que no, ¿verdad? Yo soy Pedro, yo te amo, tú sabes que yo he tratado hasta de dar la vida por ti. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? He orado que tu fe no falle. Ahora, si Jesús oró, iba a fallar la fe de él, iba a decaer. ¿Cuántas veces usted no quiere algo, ya decayó el semblante y hay que levantarlo y hay que soplarlo y hay que darle espíritu de azar y toda la cosa para que usted vuelva? Le dice cualquier cosa y la gente se toca el corazón, ¿verdad? Qué payasos que somos, ¿verdad? Es que me atravesaron como una lanza. Qué payasos que somos, ¿verdad? Pero Pedro entendió. Pedro entendió que no era su fuerza. Juan entendió que no era su fuerza, era su amor. Imagínense un Juan hablando de amor. Amados, amémonos unos a otros, imagínense. Y no era el mismo que decía que mande fuego y que consuma aquellos. ¿Acaso andan con nosotros? Aquí somos nosotros, el gremio. ¿Se da cuenta? Cuando Cristo llega verdaderamente al centro de nuestra vida y es nuestro centro de atención, todo cambia. Y no vemos a un Juan diciendo, déjame orar a mí, Pedro. Dice Pedro y Juan, eran juntos. ¿Ya? Eran juntos. Pedro vio la enramada en su mente para que se acostara Moisés y Elías y Jesús. Aquí les hacemos una enramada. ¡Qué linda película estamos estrenando! ¿Ya? No saben lo que piden, no saben lo que ven. Entonces, si Dios te da algo, es tuyo, no es para la gente. ¿Ya? Cuando Dios te da algo, es para ti. Uy, pastor, es que Dios me dio otra cosa. Tengo que decirle a la iglesia, mire, no era para ese lugar, era para otro. Que Dios me mostró un terreno lindísimo y votando para eso. Pero no era en ese tiempo, era en otro lugar. Ese calladito, deje que Dios le diga. Pero ya, entonces venimos. ¿De dónde está el terreno? Y no era que Dios le había dicho. Y entonces los cristianos tienen una mala práctica y es que todo lo cuentan a gente que no entiende las cosas de Dios. Y por eso es que las iglesias están patas arriba en algunos casos. ¿Por qué? Porque hablamos cosas con gente que no entiende las cosas de Dios. Por eso Jesús se llevaba a los apóstoles, a sus discípulos, al fondo del mar, hacia lo lejos y les hablaba. Y se los llevaba aparte con Jesús, usted aprende todo. Separado de Jesús, no aprende nada. Y esa es la clave. Entonces, como quién queremos ser, no importa quién usted quiera ser, sea imitador de Jesús. Pablo dijo, y con esto concluyo, sed imitadores de Cristo, así como hijos amados. En una ocasión dijo, sed imitadores de mí. Pero cambió el discurso. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que no era él, era Cristo. Entonces dice, sed imitadores de Dios, así como hijos amados. ¿Cuántos quieren ser imitadores de Dios, así como hijos amados? Usted y yo. Que Dios me los bendiga en esta noche. Damos gracias a todas las personas que se conectaron por acá. Y pues nosotros aquí seguimos en la fiesta. Que Dios me los bendiga y los guarde y los multiplique y los tenga en su santo reino.